Buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a este curso, en donde en estos minutos hablaremos acerca del ECMO venovenoso. Indudablemente el objetivo de esta plática es definición, que esa ya de alguna forma la han revisado, las indicaciones precisas de circulación extracorpórea venosa, el retiro, las complicaciones y algo que ha tenido cierta controversia en cuanto a la anticoagulación, inclusive algunos estudios que han evaluado este punto. Bueno, ¿qué es? Ya tenemos muy claro. El objetivo de estas membranas es justamente sustituir la función del pulmón. El pulmón, el objetivo es hacer intercambio gaseoso, cambio de oxígeno por CO2, ¿sí? De tal manera que estas membranas, el objetivo principal es justamente en un contexto de un pulmón con una lesión pulmonar aguda importante, un SIRA, problemas como contusiones o problemas en donde este intercambio está severamente afectado, bueno, pues es justamente el objetivo de este dispositivo, en donde cuando se utiliza para un soporte cardíaco, utilizamos el veno arterial, pero cuando únicamente el pulmón es el objetivo, la oxigenación y la eliminación de CO2 es el mecanismo principal. Los tipos de soporte que existen, el soporte pulmonar propiamente, este es básicamente lo interesante de este dispositivo, es que no se necesita tener un acceso tanto arterial como venoso, únicamente por venoso. Se tienen dos lúmenes en donde ahorita vamos a revisar cómo son las cánulas y donde ustedes también seguramente ya las conocen, en donde este lumen está en la yugular interna o a través de yugular propiamente o la femoral. El flujo de sangre que habitualmente se utiliza en el ECMO venovenoso es en promedio entre 100 a 120 centímetros cúbicos por kilogramo por minuto. El efecto indudablemente es mejorar la oxigenación y mejorar la oxigenación también de la bomba, que es el corazón propiamente. Entonces, algunos de los datos generales en cuanto al ECMO venovenoso, el flujo extracorpóreo en porcentaje en gasto cardíaco puede incrementarlo desde un 30 hasta un 90%. El simple hecho de que esa circulación mejore, el corazón también va a tener una buena función. El efecto cardíaco en realidad no hay un soporte, el efecto cardíaco como bomba propiamente no lo va a tener el ECMO venovenoso. La duración habitual en promedio se ha visto que en los pacientes, inclusive con los de trasplante de pulmón, en promedio 21 días, ¿sí? Algunos reportes y algunos artículos de casos inicialmente consideraban que hasta 30 días era el tiempo máximo que un soporte venovenoso podía estar. El promedio de todas las revisiones son menos de 21 días. El tiempo TCA de anticoagulación, aquí hay un poco de también discrepancia. El ELSO comenta algunos puntos, las guías de ECMO propiamente, algunas recomendaciones de medicina de cuidados críticos, varía un poco este rango. En promedio va entre 150 y 250. Ahorita vamos a analizar algo acerca de la anticoagulación. El oxígeno aportado por la membrana va también desde un 20 a un 90%. ¿De qué depende? Depende de las membranas que se utilicen, básicamente, y depende de algunos índices que han establecido inclusive para determinar si el paciente requiere un ECMO de forma muy temprana o donde ya el paciente está como más allá de las 72 horas, en donde tiene una lesión muy severa y que inclusive a pesar del ECMO los resultados no han sido o no fueron tan buenos. Y esto mucho lo vimos o se vio en influenza. El porcentaje de sodio extraída por membrana también es un promedio entre 20 y 90%, que también inclusive aquí ya se ha generado la idea de hacer membranas de extracción únicamente de CO2, ¿no? Que también es otra de las cosas que cuando se tiene el ECMO y a pesar de no llegar a las metas, la membrana de extracción de CO2 únicamente es útil, adicional algunos ya tienen ya el dispositivo integrado dentro del ECMO. Y la canulación de retorno más habituales, ya decíamos, yugular o femoral. Estas son como la parte general del ECMO venovenoso. El dispositivo, bueno, ustedes ya lo conocen también, hay diferentes de acuerdo a las marcas, en cuanto al oxigenador, en cuanto a la bomba, al calentador, el flujo donde se monitorea, y bueno, los oxigenadores propiamente de los componentes, ¿no? La cánula, el mismo dispositivo en donde entra la sangre, se oxigena y regresa a través de una cánula. Las bombas proporcionan un flujo, pero no es pulsátil. Como ya lo comentaban desde la historia, justamente es esa revolución que tiene este dispositivo para justamente oxigenar esta sangre y evitar de alguna forma la coagulación. Las cánulas venosas es una cánula únicamente en donde es una cánula que se introduce a través de la yugular o subclavia, entra hacia la aurícula derecha y tiene ahí dos lúmenes, en donde por un lumen entra la sangre hacia el paciente, ya oxigenada, y por el lumen más distal sale la sangre para oxigenarse hacia la membrana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahorita una imagen. Los reservorios
Los sistemas de gases, que también de igual forma hay de diferentes modelos. Los filtros de aire que se utilizan en los pacientes son membranas también que ya mencionaban de algunos materiales. Ahorita vamos a irlos revisando poco a poco. Y bueno, las indicaciones específicamente en ECMO veno-venoso, una neumonía severa, SIRA, contusión pulmonar, un estado asmático que pese a todo el tratamiento máximo no mejora y pese a la ventilación mecánica también estamos en estados ya de máximo en cuanto a presiones, sobre todo que ese es un marcador importante. El síndrome de aspiración y en los casos de endarterectomía pulmonar también se ha ya ideado o estimado también que el ECMO puede ser una indicación. Entonces, algunas de las indicaciones de ECMO en SIRA. Esto tomado de la referencia de algunos grupos en España, en donde ellos comentaban que, bueno, la indicación justamente es SIRA. SIRA definido de acuerdo a los criterios de Berlín, en donde la relación de presión arterial de oxígeno y FiO2 está por abajo de 100, en donde este FiO2 ya es 100% y en donde este gradiente del velo arterial también está mayor a 600 y la fracción del cortocircuito que existe es más del 30%, es decir, un pulmón en donde está severamente dañado y a pesar de la ventilación mecánica no mejora. Los posibles criterios de exclusión, ¿qué pacientes, pese a que tengan estos criterios de SIRA, no es la mejor opción el ECMO? Pese a que tenemos todas esas indicaciones, más de 70 años, el paciente que tiene una enfermedad pulmonar avanzada, cuando está contraindicada la anticoagulación y cuando la ventilación mecánica es prolongada. Y esto porque también ya se han hecho estudios en donde analizan que ¿qué ventaja tiene el que tú puedas identificar un paciente que tiene ya estos criterios en las primeras 24 horas o después de las 72 horas un paciente ya tiene una lesión tan severa que ya el ECMO no va a hacer la diferencia en cuanto a la supervivencia, que es algo importante. Entonces, esta parte de la ventilación mecánica prolongada, ya si el paciente lleva más de 5 días y pese a esto no ha mejorado y ya pudiera haber indicaciones de ECMO, ya el resultado al utilizar el ECMO ya no va a ser del todo satisfactorio. Entonces, esto comentaban ya algo de la historia, Eduardo, en donde en el 2009 pues fue lo que más dio el aporte para enseñar a lo del ECMO. ¿Qué resultados? En realidad sí ayudó, funcionó, y bueno, este grupo de pacientes que tuvieron influenza, en donde ven ustedes la severidad del SIRA, donde son pulmones prácticamente blancos, en donde están todas las áreas de ocupación alveolar importante, mencionaban si en algún momento el ECMO funcionaba. En esta evaluación que se hizo, que fueron pacientes de Nueva Zelanda y Australia, que ya se mencionaba anteriormente, vieron que sí, efectivamente, funcionaba el ECMO, pero si se usaba durante las primeras 72 horas. ¿Sí? Un paciente con estos datos y la ventilación mecánica no era suficiente y se utilizaba 72 horas, el paciente tenía un porcentaje de sobrevida de un 40%. O sea, tampoco no fue así tan espectacular, pero ayudó en ese grupo de pacientes. Les iba mejor a los que 24 horas después de que ya se identificaban estos datos y se colocaba el ECMO, a esos pacientes la supervivencia fue de un 60%, que eso fue bueno. Entonces, la diferencia en cuanto al tiempo de decidir cuándo se va a utilizar el ECMO veno-venoso es muy importante. Algunas de las antecedentes en cuanto a la sociedad de tórax americana y la europea, en donde ellos hacen énfasis donde, en realidad, de todos los estudios en donde se ha utilizado ECMO veno-venoso, el más grande ha sido este. Un estudio, 180 pacientes que cumplía todos los criterios de selección de pacientes, que eran grupos más o menos homogéneos, en donde la realidad es que en este estudio no hubo diferencia entre el ECMO y la ventilación mecánica convencional. Es decir, parecía que no impactó en cuanto a la supervivencia. Después se hicieron análisis de otros 8 estudios, en promedio 1.100, casi 200 pacientes, en donde esta parte no hubo un impacto tan bueno en cuanto a si se utilizaba ECMO. O sea, los pacientes de igual forma morían los que tenían ventilación mecánica convencional y los que tuvieron ECMO. Pero, les decía, en este estudio la importancia era el tiempo en el que se utilizó o el tiempo en el que se decidió colocar el ECMO. Que esa es la parte de la observación que se hace. O sea, si se hubiese puesto antes, es probable que esta mortalidad sí hubiera sido diferente. Pero al tiempo que se colocó, no ayudó. Que sí funcionó, que el ECMO solo parecía que no impactaba en mortalidad, pero si se colocaba un soporte de remoción de CO2, ahí sí parecía que hubo una respuesta mejor. Las contraindicaciones que ya mencionábamos aparte, aquí hay algún otro, este mismo estudio comenta que mayor de 65 años ya no hay indicación, un paciente que está en inmunosupresión o un paciente que tiene un peso más de 140 kilogramos es un paciente que sale de criterios para colocación de ECMO, o paciente que tiene una enfermedad hepática severa. ¿Cómo funciona? Ya les decía,
una cánula que se va en la vena cava superior y prácticamente baja hasta la vena cava inferior o atraviesa o ingresa por la vena cava inferior, en donde estos dos lúmenes, justamente el objetivo es, después de la membrana de oxigenación, la sangre entra oxigenada, aurícula derecha, ventrículo derecho, llega a la pulmonar. De la pulmonar, indudablemente en la pulmonar no está la función de la circulación porque el pulmón está inflamado, entonces esa sangre ya entra oxigenada, va hacia el lado izquierdo y bueno, emite el efecto de oxigenar el resto de los órganos, incluyendo el pulmón. Regresa la sangre de igual forma como la circulación normal hacia la vena cava inferior y de aquí, bueno, sale a través de ese lumen nuevamente a la membrana para oxigenarse. Entonces, la ventaja de esto es que no se necesitan tener cánulas propiamente dentro de la aurícula o intracardíaca, sino son cánulas periféricas que pueden mucho facilitar y disminuir el riesgo de complicaciones, a diferencia del veno arterial, que bueno, simplemente el hecho de tener una cánula en la arteria puede condicionar compromiso de las extremidades. Entonces, ya en el forma, sacando el circuito únicamente del ECMO veno-venoso, es la membrana de la bomba, en donde son dos sistemas, uno que va con anticoagulación de heparina, en donde está la membrana propiamente de oxigenación, en donde la sangre se oxigena, pasa hacia la parte del paciente, regresa a través de esa vena cava inferior, a través de este lumen y nuevamente entra al circuito. Y bueno, de esta forma, a través de una línea periférica puede haber esto. ¿Qué complicaciones existen? Una de las cosas que hasta ha tenido también, les decía, controversia es el incremento del sangrado. Las razones: activan el sistema fibrinolítico, como las bombas en general, consumo y dilución de factores de coagulación, puede condicionar trombocitopenia, infecciones, falla técnica propiamente, las cánulas, la bomba que se ocluya, y puede haber secuelas neurológicas. Algo de esto, ya sacando cada una de las complicaciones, la anticoagulación. No hay dentro de todas las guías y dentro de todo el análisis, y que es uno de los más importantes, este estudio, justo analizaban qué es mejor en esos pacientes: anticoagularlos como se utiliza en el método veno-arterial o solamente dar anticoagulación profiláctica. Y muy interesante porque, vean ustedes, el ACT, que les decía que es un tanto variable, algunos sugieren que debe estar entre 180 y 220, observaban que con estos niveles los pacientes sangraban más, y el que sangraran más requerían mayor hemoderivados, y los hemoderivados condicionaban mayor lesión pulmonar. El ACT entre 140 y 160 parecía que era como el rango de más seguridad. En el 2013 en las guías también consideraban que el TTP entre 40 y 50 puede ser un marcador importante. 2014 la ELSO considera que la anticoagulación puede ser únicamente profiláctica en el uso de estos pacientes. Entonces, en estos estudios justamente evalúan que si se da profilaxis es suficiente y que no trombose o que no cause obstrucciones a nivel de los filtros. Y efectivamente, el resultado fue interesante porque no es necesario en ECMO veno-venoso dar anticoagulación plena. Es suficiente el dar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular en rango profiláctico únicamente, con estos rangos de observaciones: índice de masa corporal más de 50, sí 80 miligramos, índice de masa corporal menos de 40, 60 miligramos. En el momento de la canulación sí se recomienda dar un bolo de heparina no fraccionada de 3.000 unidades, pero en ECMO veno-venoso, a diferencia del veno arterial, la profilaxis con heparina es suficiente y no incrementaba el riesgo de trombosis del sistema, que esa era la parte interesante, porque es mucho lo que a veces tenemos como esa duda, ¿no? Sobre todo en veno-venoso. Y en este grupo de pacientes no observaban que se trombosara más, no sangraban más los pacientes, a diferencia de los que se utilizaba una anticoagulación plena. Entonces, en este grupo de pacientes que se utilizó la anticoagulación profiláctica, resultó, no incrementó el cambio de sistemas, 13% que era lo que mencionaban en las revisiones, el riesgo de sangrado era de un 23%, menor a los 40 y tantos que mencionaban en la anticoagulación plena. Entonces, en conclusión, la parte de la anticoagulación profiláctica en venoso es suficiente, no se necesita dar anticoagulación plena. Algunas de las cosas importantes con el manejo, ya decíamos, puede haber cosas técnicas, ¿no? El año pasado, en el 2016, en la revista de Medicina Crítica, por Mesai, se elaboró un algoritmo basado justamente en el manejo propiamente del ECMO veno-venoso. Es decir, en diferentes tipos de escenarios,
Cuando tenemos los objetivos o las metas, vamos bien. Pero cuando no alcanzamos esas metas, tenemos que analizar qué es lo que sucede. El objetivo es que la saturación esté entre 80 y 85%. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Esa es nuestra meta. ¿Qué pasa cuando esta saturación está por abajo de 80%? Uno, tenemos que ver si esta saturación es temporal, es decir, es por algún momento del circuito, de la membrana propiamente, identificar por qué está baja esta saturación. Entonces, este algoritmo fue justamente diseñado para evaluar cada una de esas cosas y tomar estrategias para ir identificando qué cosas puedan estar afectadas e ir resolviendo de acuerdo a sus recomendaciones. Vamos a continuar con esas que veíamos de la saturación entre 75 y 80%. ¿Qué pasa cuando tenemos este paciente? Tomamos la gasometría y vemos que está en este porcentaje. O es un problema de recirculación de la membrana. Si es un problema de circulación de membrana, entonces consideramos que inclusive las revoluciones pueden ser incrementadas, sin que esté coagulado, y incrementar esas revoluciones inclusive hasta un 20-30% mayor, si es que tenemos este parámetro. Si la saturación venosa de oxigenación está baja, entonces considerar o es un problema de gasto cardíaco, o es un problema en donde hay hemoglobina baja, o es un problema en donde esta extracción de oxígeno o el consumo es mayor. Y este grupo en donde nosotros evaluamos esto, justamente es la indicación para utilizar membrana de extracción de CO2. Cuando nosotros vemos que el gasto cardíaco es normal, la hemoglobina está normal, la frecuencia está normal en cuanto a las revoluciones y persiste la retención de CO2, la membrana de extracción de CO2 es lo más recomendable. Si el paciente está con esta relación más baja, de menos de 80 la saturación y también la parte del flujo, puede ser un problema mecánico, que hay que checar propiamente los circuitos, que esa es una de las cosas importantes. Si la falla está en la oxigenación, hay que identificar si los tubos están tapados, si están ocluidos, si hay alguna alteración en cuanto a la bomba propiamente. Y bueno, inclusive en se considera que puede haber cambio de las cánulas o cambiar el sistema. Este algoritmo ayuda justamente para no tomar decisiones de forma precipitada. Inclusive hacen un comentario en donde dicen que, bueno, cada una de las cosas que nosotros vamos identificando tenemos que ir con este algoritmo guiándonos para que podamos ir haciendo intervenciones. De pronto creemos que el sistema está coagulado y entonces ponemos más heparina y entonces vienen todas las complicaciones. Esta es la parte donde ellos hacen esta recomendación. Esta revisión de este artículo y de estas recomendaciones están corriendo el análisis donde ven si efectivamente el hacer cada una de estas intervenciones paso a paso mejora esta supervivencia en este grupo de pacientes. Otra de las cosas que evaluaban era justamente este metaanálisis que fue de este año, en donde veían que si la terapia de rescate para evitar lesión por ventilación mecánica efectivamente impactaba en la mortalidad. Veían que la membrana, los tipos de membrana que utilizaban o que analizaban en estos eran de silicona, lo que sean polimetipenteno y polipropileno, ¿no? Que la que se utiliza más es la de polimetipenteno. El tipo de bomba, si es rotatoria o si es centrifugado. En esta revisé un poco más en cuanto a las diferencias, a ver, busqué si había un impacto en utilizar rotatoria o centrifugada. Pues a ver. En cuanto a hemólisis, ¿no? Únicamente, ¿verdad? Solamente, ok. Ya ves que los rodillos van a hacer que pero solo en hemólisis, pero la diferencia era antes que era más fisiológico, fíjate que dice, no, es que el flujo pulsátil a nivel de capilar favorece ahí el impulso, pero realmente ya se ha visto que no, Así es. En cuanto a la diferencia a la velocidad del nada más, ¿no? Sí, ok. También de la fisura, ¿no? La microembolización, hicieron estudios de corte de las cánulas. Ah, bueno, sí, o sea, el hecho claro. que tú agarres y traumatices. De hemólisis por la fricción. Pero eso en relación a la luz de la cánula, que si podía, en algún momento, si era una luz más pequeña, necesitaba tener más hemólisis, porque esto obviamente hace más turbulencia y puede hacer más fraccionamiento del eritrocito. Pero propiamente de la bomba, o sea, la bomba propiamente, teniendo en cuenta cánulas de buen diámetro, hasta donde busqué, no había como diferencia, por lo menos en lo que revisé de esto. Y nuevamente volvemos a la recomendación o al reajuste del ACT en cuanto al rango ideal en veno venoso.
107 segundos, de acuerdo, hicieron un análisis de 30 y tantos artículos, de esos solamente se quedaron con 11 artículos, que eran los que tenían el peso más importante en cuanto a la evidencia de recomendación. Entonces, de acuerdo a esos 11 artículos, el ACTS recomienda en 107 segundos, con un TTP de 35 y un TTP de 22 segundos. Esos son dentro de este estudio. Aquí, bueno, perdón por es un poco grotesca la imagen, pero bueno, aquí dentro de esos 11 estudios, analizaban qué pacientes tenían las indicaciones ya para ECMO, cuántos días en promedio tuvo el ECMO. En promedio fueron 10 días, 9 días, 15 días fue el grupo de los pacientes que tuvieron más días de ECMO. Y analizaban también el grupo de edad, si eran más hombres, mujeres, el índice de oxigenación, todos ellos estaban por abajo de 100, todos ellos. Y el 80% de estos estudios se empezó el ECMO a las 24 horas. Y solamente fueron 8, 9, 10, 11, 3, en donde fueron después de las 72, pero inmediatamente a las 72 horas que ya tenía el diagnóstico de SIRA. Aquí un poquito más grande, les decía, el índice de oxigenación, los días de ventilación mecánica y el porcentaje de pacientes que inclusive se agotó el recurso de ponerlos en posición prono antes de decidir el ECMO. Entonces, la secuencia en este grupo de pacientes que los ponían en prono, ya era un grupo de pacientes en donde fueron los de 72 horas. Esperaron ver si recuperaba 12 horas con pronación y si no, se metían al ECMO. Entonces, dentro de estos estudios, bueno, el manejo importante. Es decir, lo último, el algoritmo, de acuerdo a estas recomendaciones. Las complicaciones que puede haber, que mencionábamos, dentro del equipo. ¿Qué puede fallar? Ahora, ya no es el paciente propiamente, ya no es la decisión en el tiempo, ya no es la anticoagulación. Puede ser la falla en el oxigenador por coagulación o rotura, falla en las cánulas, desconexión de coagulación o también que se rompan, la decanulación, la falla en la bomba por coagulación o porque se rompa, y el mal funcionamiento de los tubos. Cualquiera de estas situaciones pueden hacer que el equipo pueda tener algún problema. Dentro de estas complicaciones que se analizó en estos estudios, que les decía de los 11 estudios multicéntricos, se evaluó que la mortalidad hospitalaria en los pacientes que se utilizaba ECMO era de un 12%. Es decir, el tiempo fue importante para que sí tuviera impacto en cuanto a la mortalidad. Menos de 24 horas muy bien, más de 72 horas ya no es tan bueno. El riesgo de sangrado en promedio en 3.3%. Las complicaciones ya propiamente el sangrado significante o el sangrado por la cánula, hemorragias intracraneales, sangrado pulmonar, asociación a trombosis venosa profunda, infecciones de la cánula. En promedio el porcentaje oscila entre 29, 30, 10 y hasta 15% en cada una de estas complicaciones que pueda haber por la utilización del ECMO. Otro estudio que es también de un grupo de los españoles del 2016, consideran otra de las cosas importantes, la ventilación mecánica, ¿no? Que eso siempre tenemos como la duda. Le subimos el PIB, le bajamos el PIB, les ponemos la frecuencia, no le ponemos fracción inspirada alta o baja, ¿no? Que de repente también esa parte causa un poquito de duda. Bueno, los estudios más importantes son estos tres, las guías propiamente, las del estudio europeo, que es el REVA, y una conferencia por un consenso de ECMO propiamente. Entonces decían, en este grupo de pacientes que tienen ya una membrana de circulación extracorpórea que está oxigenando correctamente, que estamos en las metas, ¿qué va a pasar con el ventilador? ¿Lo dejamos como nada más ahí de soporte para cuando ya retiremos? ¿O si realmente tenemos que utilizar algún tipo de modalidad? En estos dos estudios no había diferencia entre si manejábamos el ventilador con presión o con volumen, ¿sí? No hubo. El volumen corriente, como se establece en cuanto al inicio, el manejo inicial de un paciente con SIRA, manejar volúmenes bajos, la recomendación era manejar volúmenes de 4 mililitros por kilogramo de peso. La presión media, de igual forma, es decir, si nosotros en el ventilador, en un paciente que está en circulación extracorpórea, ponemos presiones meseta mayores a 25, o en promedio, o mayores a 30, que es como lo máximo, la idea con la circulación es reposar el pulmón, que el pulmón esté tranquilo, que el pulmón no lo agredamos más, ¿de acuerdo? Entonces, si con la ventilación mecánica nosotros tenemos parámetros más altos en donde vamos a estar subiendo, bajando PIB, finalmente estos incrementos en las presiones y descompresiones va a generar también
de parte de esto decían algunos grupos, bueno, la PIP estándar, que no le puede condicionar el problema a un pulmón que está en reposo, en promedio puede ser entre 10 y 15. El grupo de REVA del europeo dice, no, menos de 10 es más seguro. Y el consenso llegó a decir, bueno, una mínima de PIP es suficiente, pues en realidad está una circulación en donde el pulmón está reposando, realmente no nos preocupa el que el paciente tenga el intercambio propiamente, porque por eso está con una circulación. Entonces, en realidad, esta discrepancia de repente causa justo estas opiniones, ¿no? Que a veces pueden ser diferentes. Ahorita vamos a pasar a la siguiente, y donde vamos a concluir cuál va a ser la recomendación que nosotros vamos a utilizar, o que va a ser la más adecuada. La frecuencia respiratoria, de igual forma, una frecuencia que en realidad el ventilador no está dando nada. Algunos opinan que 5 respiraciones es suficiente, entre 6 y 20 también, y algún otro dice es indistinto. Pues, o sea, el paciente lo puedes tener en 0 de respiración y finalmente está ahí circulando. ¿Cuál es la diferencia en esto? Que finalmente el paciente, la idea del ECMO justamente es también que el paciente no tenga tantos días de sedación, que no utilice tantos días para usar relajante muscular, y que el paciente pueda tener cierto trabajo respiratorio o ejercicio respiratorio. Y entonces hay quienes apoyan que esta frecuencia puede ser, el poner entre 6 y 20 de frecuencia respiratoria puede ser la mejor o lo más óptimo, ¿sale? Para mejorar esta parte cuando se vaya a destetar ya de la membrana de circulación. La fracción inspirada de oxígeno también, de igual forma. Es obvio y lógico que tenemos una membrana en donde va a estar oxigenando y va a estar dando la fracción inspirada de oxígeno necesaria, y el que manejemos menos de 40 o de 30 o 50% de fracción inspirada es suficiente, ¿de acuerdo? No necesitamos tener parámetros tonales. Entonces, en conclusión decían, ¿cuál es la mejor recomendación? La recomendación que tenía como más peso, aunque, ojo, este es un consenso, es decir, no hay como la evidencia contundente, sino simplemente es la parte de la experiencia de este grupo de quien maneja el ECMO, que una PIP mínima es suficiente. Si el paciente lo vas a destetar, hay algo que hay que tomar en cuenta. Esta presión de GATD o driving pressure que se llama, que es el delta de la presión, que es la presión meseta menos la PIP. Y esto, el más bien considerar los parámetros para alcanzar una buena disparo de presión en este grupo de pacientes, sí disminuye el riesgo en cuanto a la mortalidad. Es decir, el paciente que lo tenemos con ECMO, podemos tener una PIP baja, podemos tener una frecuencia respiratoria entre 5 y 20 sin ningún problema, una fracción inspiratoria baja, pero cuando el paciente ya lo vamos a destetar, es importante tener en cuenta esta relación de presión, porque este va a ser nuestro límite que nosotros vamos a empezar a modificar el ventilador para cuando vayamos a destetar al paciente. Entonces, esta parte del destete justamente es mantener fracciones inspiradas de oxígeno más bajas, la frecuencia del flujo del gas que esté menos de 2 litros por minuto, y la ventilación mecánica. En cuanto allá vayamos a ir poniendo algunos parámetros, se recomienda que la frecuencia respiratoria sea menos de 25 respiraciones por minuto y la PIP que sea menos de 15 centímetros. Menos de 15 centímetros, ¿sí? Buscando como cuál sería como la mejor estrategia para decir ¿qué PIP óptima vamos a dejar al paciente? ¿5, 6, 8, 10, 12? En el momento que vamos a destetar del ECMO, pues no hay como una recomendación específica, tristemente, pues. Sí hacen mucho énfasis que no reclutes al paciente en el momento que lo vas a destetar, que no reclutes al paciente en el momento que lo destetas, ya les quitaste del ECMO, porque el incremento de la PIP de forma súbita también puede condicionar nuevamente lesión, y son de las cosas que a veces se han visto en cuanto a complicaciones una vez que se retira el ECMO, que se recluta el paciente, y la reclutación es un concepto que de repente ya platicamos en algún momento, es como de repente nos da mucho por reclutar a los pacientes, y la realidad es que no todos los pacientes necesitan una reclutación. En teoría, el ECMO sirve para reposar al pulmón, y una vez que el pulmón se recupere, sí, va a estar con cierta alteración en el intercambio gaseoso, pero va a permitir que la ventilación mecánica se vaya iniciando de acuerdo a lo que el paciente necesita. Menos de 15 de PIP establecido, sea de estos artículos, 12 en promedio eran el PIP que ellos manejaban después del 12, 10 en promedio, después de que se retirara, o en el momento que se iba a retirar el ECMO. Parte de este retiro del destete, teniendo en cuenta estos parámetros, flujos menos de 2 litros, se consideraba que si el paciente debe ser extubado o no cuando tenemos ECMO. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debe extubar? ¿No se debe extubar? ¿Es lo más recomendable? ¿Tiene los criterios?
Así es. Si tienen los criterios, se puede extubar el paciente, ¿no? Cosas de igual forma en un paciente que vas a extubar, que tenga todos los datos importantes. Uno, pues que no tenga indudablemente fallas, durante que el paciente esté despierto, que esté consciente, que el paciente permita que pueda manejar las secreciones, que eso es algo muy importante, y si el paciente cumple con estas indicaciones, el paciente se puede extubar, inclusive teniendo el ECMO, ¿sí? La idea es justamente ir recuperando esa función muscular. Y una de las cosas que hacían énfasis también es que el paciente le puedes dar de comer por vía oral si no hay problema. O sea, no contraindica el que tenga un sistema o un dispositivo de ECMO. Inclusive el paciente con ECMO veno-venoso puede caminar con su ECMO, pues sin ningún problema, ¿sí? Entonces, indudablemente el paciente se puede preparar para la extubación endotraqueal como los criterios que se utilizan para extubar a un paciente por cualquier otra situación, ¿sí? Los criterios de intercambio gaseoso que sí ponen énfasis, obviamente un PIB de 5, la FiO2 menos de 40%, la meta de la presión arterial de oxígeno más de 80 con una FiO2 de 40 y en cuanto al ECMO, una fracción de dispositivo del oxígeno de 2 litros en promedio, con un pH adecuado, una ventilación mínima de 10 litros por minuto, mientras tiene un flujo barrido, inclusive a partir de 6 litros por minuto. Aquí no sé, en cuanto a igual a los litros por minuto, menos 6, algunos decían menos 5, algunos otros menos 2. En promedio dejaron la recomendación de menos de 6 litros por minuto y hasta ahí creo que estábamos viendo, ¿verdad? Algunas otras consideraciones, si el intercambio de gases dependiente del PIB, como en el caso de falla cardíaca congestiva o en obesidad mórbida, es el grupo en los pacientes en donde la PIB puede ser un poquito mayor, más de 10. Que si bien en algunos de estos análisis de los estudios veían que la PIB no iba más allá de 12 centímetros, por eso decían la meta era menos de 15, pero en general la mayor parte de los pacientes, aún teniendo una condición específica que obliga a utilizar una PIB alta, no va más allá de 12 en este grupo de pacientes. Y bueno, con esta última concluyo. El manejo en realidad es mucho la parte de la experiencia, ya el vivir día con día en cuanto a las cosas que se van presentando. Creo que esa es la parte que va a ir tomando esa experiencia justamente, ¿no? Los algoritmos suenan muy bien, muchas de las cosas dicen, bueno, son guías, son sugerencias, nada está como contundente en el punto de decir, vamos a hacerlo así, porque cada una de las situaciones que vamos viviendo con el uso del ECMO, con el uso en el paciente, va modificando un poquito esta parte de tomar ciertas decisiones. Son justamente el hacer o sistematizar todo este manejo y no de pronto llegar a hacer cosas sin tener como muy claro todas esas intervenciones, ¿de acuerdo?